Hemos estado estudiando una seguidilla de estudios con base a la gracia. Y cuando tocamos este tema, un tema tan importante, hermanos, porque si no hubiese sido por Cristo Jesús, no hubiese sido posible que estuviésemos aquí hoy. Hay mucho que agradecerle a nuestro Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos o quisiéramos hacer por nosotros mismos, nuestros propios medios, pero es imposible. Solamente Cristo Jesús fue el que empezó todo, por decirlo así. Y realmente nosotros, como hijos suyos obedientes, debemos de seguir ese patrón, esa senda que él siguió. Por eso, hermanos, acá y acá siempre con Cristo. Porque Él es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Las buenas, las malas, Él siempre está ahí. Allá, hermanos, en el libro de Isaías, Isaías nos relata una historia muy importante. Nos relata de Cristo Jesús. Mucho tiempo antes de que Jesús viniera a este mundo, se dieron dos profecías acerca de Jesús. Allá en Isaías capítulo 9, el profeta menciona de una forma elocuente, menciona a Jesús. Mucho tiempo antes, el profeta llega y nos relata ya en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Haciendo mención a Jesucristo. Nos relata de una manera decorosa, una manera amorosa acerca de la llegada de Jesús. Que mucho tiempo después se iba a dar. Pero ahí mismo, en Isaías, en el capítulo 53, el mismo profeta nos hace un relato acerca de este mismo personaje, Jesucristo. Pero ya no lo pone ahí de una manera bonita. Nos pone ahí el relato de Jesús ya sufrido. Nos pone el relato de Jesús ya quebrantado, dolido, molido. Se nos relata que Jesús iba a venir, iba a ser el Padre eterno, príncipe de paz, pero también se nos dice que iba a ser dolido, quebrantado. Y dice allá en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Se nos habla de Jesús. Se nos habla y se profetizó de que no solamente iba a ser el príncipe de paz, sino también que iba a venir a sufrir por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Y qué tiene que ver todo este sufrimiento con la gracia? Mucho. Porque a través de Cristo, hermanos, por ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre, nosotros, hermanos, tenemos ese acceso hacia el Padre Celestial. Recordemos que antes, en el periodo de la ley, el sumo sacerdote tenía que sacrificar
animales por el pueblo, una vez al año. Pero cuando viene Cristo, hermanos, muere, dice que el velo que había en el templo se rasgó. Y saben, eso significó de que ahora la humanidad tiene acceso directo hacia el Padre a través de él. Obviamente, hermanos, no vamos a omitir que cada persona tiene que cumplir un requisito si verdaderamente quiere acercarse a Cristo. Y necesita, hermanos, pasar por el proceso de limpieza para poder tener ese acceso hacia él. En otras palabras, Cristo Jesús llega y se convierte en el puente entre Dios y los hombres. Y cuando venimos a este periodo de la gracia, hermanos, hay muchas cosas que podemos tocar. Pero lo que quiero mencionar hoy es la gracia en la cruz de Cristo. Y quiero hacerles una pregunta antes de empezar más a fondo. ¿Qué se nos viene a la mente, hermanos, cuando vemos la cruz? Hay muchas cosas, hermanos, que se nos puede venir a la mente. Ya tocamos hace unos momentos que cuando vemos la cruz quizás vemos sufrimiento. Quizás vemos aprobio, dolor, tristeza. Tal vez vemos sangre. Tal vez, hermanos, se nos viene a la mente esa imagen horrorosa de un hombre crucificado, de un hombre sufriendo, derramando su sangre. Y tal vez, hermanos, muchas personas ni se imaginan por qué. Los que hemos llegado a Cristo entendemos, hermanos, lo importante que fue ese sacrificio. Y sí, hermanos, cuando vemos esa cruz, lo disfrutamos, lo celebramos cada primer día de la semana. Cuando vemos esa cruz, hermanos, vemos un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Allá en Hebreos, capítulo 10, acompáñame un momento. Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando vemos esa cruz, hermanos, o cualquier cruz que usted quiera ver, hubo sacrificio. El sacrificio, hermanos, que se hizo una vez y para siempre. Cristo Jesús, él dejando su trono de luz, dejando su riqueza, vino a este mundo, hermanos, a hacerse pobre para enriquecernos a todos nosotros. Acá, ¿cuántos de nosotros tenemos una deuda? Todos. ¿Ah? Y todos quisiéramos salir de esa deuda. Bueno, ¿qué pasaría si una persona le dice a usted, Miguel, puede decirte hoy tranquilo porque tus deudas han sido canceladas? Yo creo que Miguel sale como aquel cojo, ¿verdad? Que no podía caminar, brincando de alegría, haciendo fiesta y sobre todas las cosas dándole gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, Cristo, hermanos, vino a pagar esa deuda, vino a pagar el precio en la cruz. Vino a pagar con su vida lo que ningún hombre pudo haber hecho.
Ni un sacrificio de animales pudo haber hecho. Cuando vemos la cruz también, vemos otro elemento importante. Vemos ahí amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amor. ¿Quién hubiese estado dispuesto a dar su vida por alguna otra persona? Yo creo que nadie. Y menos de la forma que lo hizo Jesucristo. La muerte más horrorosa, la muerte más dolorosa. Y aún así también, hermanos, el dolor de que todos aquellos que andaban con él no estaban ahí cuando él murió. Quizá tal vez su madre y tal vez uno de los discípulos, Juan. Y el resto, para echarle más sal a la herida. También, hermanos, cuando vemos la cruz, la gracia en la cruz de Cristo, vemos ahí esperanza. Esa esperanza que nosotros tanto anhelamos. Quiero que me acompañen ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 y 10. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. La esperanza. ¿Por qué, hermanos, cada día seguimos a Cristo? Porque sabemos que hay una esperanza, que aunque inclusive partamos de este mundo, partamos con la esperanza de que si hicimos las cosas bien, vamos a tener una morada ya en los cielos con Él. Esa es la carrera que cada cristiano está corriendo. Esa es la carrera, hermanos, que estamos viviendo. Y esa esperanza va acompañada de la fe. Por eso dice la palabra que si no tenemos fe, es imposible que mirar a Dios. Y la fe debe estar puesta en aquel que fue autor de la misma, en Cristo Jesús. Por eso cuando vemos esa cruz, hermanos, vemos sacrificio, vemos amor, esperanza, vemos fe. Sobre todas las cosas, amor. Y entendemos que también tenemos ese acceso cuando nosotros queramos, en el momento que queramos, de tener acceso y dirigirnos al Padre Todopoderoso. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Una nación ¿qué? Santa, pueblo escogido. Y lo que quiere Dios es que su pueblo esté cerca de Él, que predique acerca de su Hijo amado, que respete su ley, para así, hermanos, tener esa esperanza de algún día poder ir a morar con Él. La muerte de Cristo elimina la separación entre Dios y los seres humanos. Fue el sacrificio perfecto, es decir, fue el puente. Él cargó con la ira y el juicio que merecía la humanidad, sirviendo como sacrificio perfecto. Ese fue Jesucristo, hermanos. Vino a este mundo a enseñarnos un mensaje de amor, de paz y también
de salvación. Nos trazó la senda para que nosotros hoy pudiésemos tener acceso a Él confiadamente. La gracia, hermanos. Cuando escuchamos esta palabra, se nos viene a la mente esa esperanza que solamente podemos tener en Cristo Jesús. La gracia, recordemos, hermanos, que es el amor, favor y bendición merecida de Dios hacia el ser humano, otorgado gratuitamente a través de Jesucristo, no por méritos propios, sino por su bondad divina. Si usted cree, hermanos, que usted, portándose bien, que es lo ideal, cree que le va a alcanzar para pagar y obtener la gracia, nos quedamos cortos. Porque la gracia, hermanos, es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Que costó qué? La sangre preciosa de su Hijo amado. Y ese es el valor de esa palabra tan alentadora, tan motivante que nosotros tenemos el día de hoy. No se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide nunca lo que Cristo pagó en la cruz. Así como nosotros, hermanos, quisiéramos que nuestras deudas terrenales fueran canceladas el día de hoy, Cristo hace ya casi 2000 años que pagó el precio para que nosotros tengamos acceso a Él. Y eso es en lo que consiste la gracia también. En Hebreos, hermanos, hay mucho contenido importante en este libro tan precioso. Allá en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si a mí me preguntasen, ¿usted quiere morirse? Obviamente yo diría no. Pero si tuviese que morir, que fuera por Cristo y en Cristo. Cristo, hermanos, mostró su amor verdadero. Vio a la humanidad y dijo: yo no quiero que ellos sufran. Voy a entregarme yo por ellos. Lo que pasa, hermanos, es que hoy la humanidad no ha entendido ese mensaje. Porque la humanidad sigue en su vida cotidiana. Sigue en sus andadas. Sigue en las corrientes de este mundo. Siguen sus propios patrones y no los patrones bíblicos. Y es ahí, hermanos, donde está la deficiencia de la humanidad. En que aunque ellos piensen de que pueden lograr o hacer las cosas por ellos mismos, hermanos, están totalmente equivocados. Hermanos, nosotros no podemos, por más posición social, por más posición económica, por más cosas que tengamos, no podemos lograr las cosas por nuestros propios medios. Yo no puedo llegar e ir a comprar mi salvación. Yo no puedo llegar y comprar la gracia. Recordemos que la gracia, hermanos, es un regalo ya dado por Dios. Pero sí, hermanos, la Biblia me dice de que si yo paso por ese proceso de limpieza, ese proceso en la cual yo voy a limpiar mis pecados, ese proceso de renovación, es ahí donde yo voy a tener ese acceso hacia Dios. Dice la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 16, versículo 16. Es algo que siempre tocamos y que es bueno recordar. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. La semana pasada el hermano Chris
hizo una pregunta de recordatorio y hoy nuevamente la vamos a tocar. ¿Qué era el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Y cuándo es que nosotros, hermanos, hacemos eficaz eso? Cuando nosotros vamos a hacer lo que Cristo hizo, pero lo hacemos en las aguas del bautismo. Porque ahí somos juntamente crucificados con Él para salvación. Y dice ahí en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cuando usted va a las aguas del bautismo, hermanos, usted lava sus pecados, usted se limpia, automáticamente usted está gozando de esa gracia, de ese regalo que el Señor nos da. Automáticamente. Y entonces es ahí en donde tenemos ese acceso directo con el Señor. Porque ahora, recordemos lo que habíamos dicho, que nosotros ¿qué? ¿Somos qué? En primera de Pedro, ¿somos qué? Pueblo escogido. Nación santa. Vamos a leerlo para ir más a fondo. En primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra me enseña, hermanos, de que solo hay una forma en que yo me puedo acercar verdaderamente a Cristo. Y es cuando llego a las aguas del bautismo. Cuando me limpio de mis pecados, cuando dejo ahí en las aguas del bautismo al viejo hombre y decido caminar en fe y con fe con Cristo. Es ahí, hermanos, donde comenzamos nosotros a tener todas las bendiciones. Todas las bendiciones en Cristo. Cuando ya me vuelvo parte de su familia espiritual, que es la iglesia. Eso es algo, hermanos, que no se nos debe olvidar. Tal vez en las situaciones diversas de este mundo a veces perdemos el rumbo, perdemos la perspectiva. Y decimos, y más cuando son los malos momentos, decimos es que Dios no está conmigo. Dios está con nosotros. A veces tenemos que pasar, como leímos anteriormente, por ciertas pruebas. ¿Y para qué esas pruebas? Para ver cómo está nuestra fe. Y en su momento determinado vamos a recibir la respuesta que tanto hemos anhelado y que tanto hemos esperado. Pero de momento, hermanos, tenemos que seguir luchando. No solos, sino, hermanos, luchando unánimes, todos unidos para lograr todos los objetivos trazados en este tan sagrado libro. En primera de Pedro, vamos a seguir ahí. Se nos hace también un recordatorio importante. Por eso la Biblia es tan importante para nosotros. Por eso es que hay que leerla para ser sabio y practicarla para ser santo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 15, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas cosas, sino dice en toda vuestra manera de vivir.
Pero también, hermanos, se nos advierte de lo que puede pasar cuando andamos un poquito desordenados en esa manera de vivir. Allá en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiere ofrenda al Espíritu de gracia? Pedro nos advierte o nos aconseja de que hay que caminar, hermanos, de una manera muy piadosa en esta vida. Pero también este libro de Hebreos nos deja otro mensaje, que si no andamos como debe de ser, según la voluntad de Cristo, entonces, hermanos, ese sacrificio que Él hizo por nosotros no tiene ningún valor. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener como sus hijos, como hermanos, como nación santa. Debemos de tener mucho cuidado cuando se peca voluntariamente, cuando se peca por ignorancia, cuando se peca pasiva o activamente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando se peca, entonces estamos pisoteando la sangre preciosa de Cristo. Recordemos, hermanos, que Él pagó el precio, no para que nosotros despreciásemos ese sacrificio, sino para que constantemente lo tuviéramos acá y acá en nuestro corazón. De hecho, hermanos, gracias a su palabra perfecta, que cada primer día de la semana nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La recordamos, la celebramos, la conmemoramos, como usted quiera llamarle. Y también nosotros este día, primer día de la semana, proclamamos, es decir, estamos anunciando su pronta venida. Démosle gracias a Dios. Y cada vez, hermanos, que veamos la cruz, entendamos que hallamos gracia. Que ahí, hermanos, Cristo nos hizo a nosotros o nos dio la posibilidad de poder acercarnos al Padre. Recordemos que Él es el puente. Él es el que ha unido al Padre y a la humanidad. Pero hay que ser obedientes. Hay que dar ese paso tan importante y también hay que respetar su ley. Que estén bien hoy, mañana y siempre. La palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a cada día respetarla, obedecerla, practicarla. Y que el Señor de verdad nos ayude para seguir adelante en nuestra manera de vivir. Que el Señor los bendiga. Sí.